Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Montero Solís, asesor regional de educación musical de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. A continuación, se estará presentando un nuevo video tutorial, en esta ocasión relacionado con la temática de elaboración de indicadores para educación musical. Esperamos que sea de mucho provecho. Iniciamos. ¿Cómo elaborar indicadores para realizar evaluaciones en educación musical? Bien, para iniciar es importante tener siempre presente qué aspectos debemos tomar en cuenta. Primeramente, para poder confeccionar los instrumentos de evaluación pertinentes para valorar el desempeño de las personas estudiantes en cada uno de los componentes de la misma. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta las actividades educativas que realizaron las personas estudiantes con la guía de la persona docente, según el planeamiento didáctico y el programa de estudio. En el caso del trabajo cotidiano, la información se recopila en el transcurso del periodo y durante el desarrollo de las lecciones, como parte del proceso de aprendizaje, no como producto, y debe reflejar el avance gradual de las personas estudiantes en sus aprendizajes. Pero, ¿qué son exactamente los indicadores y cómo se deben redactar? Los indicadores son conductas o acciones observables del desempeño de las personas estudiantes en donde se demuestran los aprendizajes y logros adquiridos durante el proceso educativo. Se plasman por medio de una idea sencilla en una oración y se utilizan para dar valor a los aprendizajes adquiridos, pues puntualizan el logro de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. ¿Qué se debe tener en cuenta para redactar los indicadores? Se deben tener en cuenta algunas recomendaciones. Primero, usar la conjugación de las personas gramaticales. Cuando se usa para heteroevaluación, o sea, la evaluación que realiza el docente a las personas estudiantes, y coevaluación, que es la evaluación que se realizan las personas estudiantes entre sí, se debe usar la tercera persona del singular, él, ella. En cambio, cuando se usa para autoevaluación, se debe usar la primera persona del singular, o sea, yo. No se escribe la persona estudiante, solamente se piensa y se anota. Ejemplo, ejecuta la escala musical de do con la flauta dulce. Segundo, se deben redactar en positivo. Se valora la construcción de conocimientos, adquisición de destrezas y habilidades, práctica de buenas conductas, es decir, lo eficaz, lo provechoso y no el fracaso o lo nocivo. Sería desatinado redactar, por ejemplo, desafina al interpretar el himno nacional. Lo adecuado es replantear el indicador en positivo. Por ejemplo, demuestra afinación al interpretar el himno nacional o canta el himno nacional afinadamente. 3. Relacionarlos con la educación musical y con las habilidades, destrezas y conductas propias de la asignatura y del enfoque que se pretende desarrollar en las personas estudiantes. Se visualiza en términos de logros. Analice el siguiente indicador. Demuestra técnica en la dramatización del personaje del cuento musical. El demostrar técnica o dominio en la actuación no es parte de las habilidades, destrezas y conductas que se abordan desde educación musical, sino que pertenecen más bien al arte dramático o teatral. En este caso se podría plantear el indicador de la siguiente manera. Por ejemplo,
Usa un instrumento musical para representar con sonidos un personaje del cuento musical dramatizado. Otra, demuestra técnica vocal en la dramatización del personaje elegido en el cuento musical. O también, representa con movimiento corporal el personaje que le corresponde en la dramatización del cuento musical. 4. Dotarlos de objetividad. En la redacción de indicadores se debe evitar el uso de términos que, lejos de brindar objetividad, dan paso a la subjetividad. Ejemplo: ejecuta con seguridad, interpreta con la intensidad adecuada, dirige en forma correcta, participa activamente, comenta de manera amplia, canta de manera apropiada. ¿Cómo saber que la persona estudiante está totalmente seguro de lo que está ejecutando? ¿Cómo introducirse en su cerebro y percibir el grado de seguridad que maneja? ¿Cómo saber si la persona estudiante, aunque pareciera estar segura, no está solamente aparentando? ¿Qué significa de manera amplia o adecuadamente? Los fragmentos de indicadores visualizados en la anterior diapositiva alejan al proceso evaluativo de la objetividad, porque permiten que cada quien los interprete con su propia experiencia, concepción u opinión, lo que los vuelve relativos, por consiguiente discutibles y cuestionables. 5. Redactarlos de manera que sean observables en el ámbito de las actividades escolares. Algunos verbos tales como gustar, saber, disfrutar, entender, apreciar, aprender, gozar, conocer, valorar, creer, tener o comprender, entre otros, aunque pueden remitir a situaciones vivenciadas por las y los estudiantes, son amplios y enuncian acciones que no se pueden observar. Se dotan de objetividad cuando al redactarlos se incorporan verbos que delimitan, que reflejan acciones totalmente observables. Ejemplo: entonar, expresar, proponer, ejecutar, nombrar, cantar, diseñar, recrear, componer, escribir, anotar, pulsar, dibujar, rasguear, crear, redactar, entre muchos otros más que se pueden utilizar para tal fin. Es importante tomar en cuenta el contexto de lo que se desea valorar mediante un indicador. Un indicador como identifica en su comunidad los sonidos fuertes que producen contaminación sónica podría reelaborarse o redactarse y proponerse de la siguiente forma: anota las fuentes sonoras que en su comunidad producen sonidos contaminantes. Planteado de esta manera, la acción se torna claramente observable. Al anotar la persona estudiante las fuentes sonoras, el docente puede observarlas leyéndolas y así contar con la evidencia. 6. Redactarlos claros, comprensibles y precisos. Los indicadores no deben ser ambiguos, es decir, no deben entenderse de varios modos, ni dar motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Su redacción debe dar lugar a una única interpretación. Analice el siguiente indicador. Toca sonidos musicales con articulación. Aunque tocar se utilice mucho en el vocabulario musical y usualmente se entienda como hacer sonar un instrumento de manera artística, no es un término apropiado para usarlo en un indicador. Los sonidos no son algo que se pueda tocar, aunque ligeramente se puede percibir por el sentido del tacto. Por otro lado, el indicador no se refiere a cuáles sonidos ni tampoco menciona cómo o con qué lograrlo. Se podría mejorar redactándolo de la siguiente manera: emite sonidos articulados tu o du en la ejecución de las notas musicales con la flauta dulce. 7. Establecerlos de manera que brinden información realmente relevante y significativa. Antes de redactar un indicador, es vital que se identifique el contenido curricular que se pretende valorar. Hay acciones que implican otras previas, más sencillas. Por ejemplo, antes de poder correr o saltar, se aprende a gatear o caminar. De igual forma, antes de cantar se deben de explorar diversas posibilidades que tiene el aparato fonador.
pero que sería innecesario escribir un indicador para cada una de esas actividades previas. Ejemplo: produce sonidos con su voz de acuerdo con las indicaciones dadas. 8. Delimitarlos a un único aspecto por observar. Es imprescindible que no se incluyan varios aspectos por evaluar en un mismo indicador. Analice el siguiente indicador. Identifica la intensidad y el tempo por medio de grafías y el movimiento corporal. El indicador determina dos contenidos diferentes: la intensidad y el tempo, así como dos condiciones diferentes, mediante grafías y mediante movimiento corporal. Además, el indicador no es claro porque no se comprende de la manera en que se pueda identificar la intensidad o el tempo de una pieza musical por medio de grafías o movimiento corporal. Se debe entonces plantear un indicador que atienda una sola dificultad. Por ejemplo, representa la intensidad de la música mediante el movimiento corporal. ¿Cómo se elaboran los indicadores? Además de los aspectos que se han mencionado, los indicadores deben de contener 3 elementos básicos: la acción, el contenido y la condición. La acción responde la pregunta: ¿qué debe hacer el estudiante? Canta, ejecuta, compone, dirige. El contenido responde a la pregunta: ¿qué es lo que canta, ejecuta, compone, dirige? Y la condición responde a las preguntas: ¿cómo lo debe hacer o dónde lo debe hacer? Muy bien, veamos estos ejemplos. Ejecuta la obra musical Estrellita con la flauta dulce en ensamble grupal. Ejecuta corresponde a la acción. ¿Qué es lo que ejecuta la obra musical Estrellita? ¿Qué sería el contenido? ¿Cómo o dónde lo debe hacer? Con la flauta dulce en ensamble grupal. ¿Qué sería la condición? Veamos este otro. Canta el himno del centro educativo aplicando la respiración diafragmática. Canta corresponde a la acción. ¿Qué canta? El himno del centro educativo corresponde al contenido. ¿Y cómo o dónde lo debe hacer? Aplicando la respiración diafragmática, que sería la condición. Bien, y para finalizar, algunos otros ejemplos de indicadores que podemos visualizar para tener claridad sobre cómo se elaboran o cómo se redactan estos insumos importantísimos para lo que es la evaluación en educación musical, específicamente para todos los componentes que se requiera, como lo son, por ejemplo, trabajo cotidiano, pruebas de ejecución, proyecto o tareas principalmente. Ahí los dejamos para que ustedes lo visualicen. Bien, otro tema que va directamente ligado con los indicadores son los criterios de evaluación. ¿Pero qué es un criterio de evaluación? Bueno, podemos decir que es el grado como se precisa el indicador con el propósito de asignar una valoración o condición final acerca del nivel de desempeño mostrado por el estudiante. Corresponde al aspecto, desempeño, conducta clave, producción o conocimiento esperado. Los criterios de evaluación establecen de alguna manera el tipo y grado de aprendizaje que se espera alcancen los estudiantes con respecto a las habilidades y actitudes implícitas en los objetivos, contenidos curriculares, habilidades específicas o competencias. Además, estos criterios de evaluación deben cumplir algunas características. Por ejemplo, congruencia con los indicadores formulados,
deben ser comprensibles, todos deben entender exactamente lo mismo, ya sea docentes, estudiantes, padres de familia. Especificar con toda claridad el tipo y grado de aprendizaje que se pretende que los estudiantes alcancen. También debe adecuarse a las distintas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Especificar qué habilidades, destrezas, competencias o actitudes se espera desarrollen los estudiantes, así como en qué tipo de contenidos se concretan las mismas. Y por último, considerar los aprendizajes mínimos a partir de ellos, fijar diferentes niveles a fin de poder atender la diversidad de ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Tenemos por acá entonces un ejemplo de rúbrica con todos sus componentes, los indicadores en la primera columna de la izquierda. Tenemos la escala de valoración, en este caso es con números, de 1 a 3, podría ser de 1 a 5, podría ser con niveles de desempeño, y luego horizontalmente los criterios de evaluación para cada uno de los indicadores. Dejamos por acá las fuentes de consulta, que son los diferentes enlaces del material que se accesó para la realización de este nuevo video tutorial.